Queridos hermanos, una vez más tengo el privilegio de compartir el estudio de la palabra de Dios con ustedes. Hoy formaremos sobre los siguientes eventos. Herodes ordena que maten a Santiago. Pedro es arrestado. La iglesia sigue con sus oraciones y él milagrosamente está libre de la prisión. Vamos también ver sobre la muerte de Herodes. Hechos de los Apóstolos, capítulo 12. En aquel tiempo, Herodes Agripa, que gobernaba a los judíos, empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran a Pedro y que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua. Además ordenó que 4 grupos de soldados vigilaran al cárcel y Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran. Pero no quería hacerlo en esos días, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, todos los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada del cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en el cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate, date prisa. En ese momento, las cadenas que se cayeron de sus manos y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y amájate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo: sí, es verdad. Dios envió un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y fue tanta su alegría al reconocer la voz de Pedro, que en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba en la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí.
Pedro les hizo sinales para que se acalaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo: vayan y cuente esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban: ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de la Judea y se fue a vivir por un tiempo en Cesarea. Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa, y le dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar: Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. En ese momento, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió, comido por los gusanos. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Barnabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos se llevaron a Juan Marco. Aquí termina la historia del capítulo 12 de Hechos de los Apóstolos. ¿No te parece tremendo saber que Dios liberó milagrosamente a Pedro en respuesta a las oraciones de los hermanos y también que castigaba al rey Herodes Agripa por su orgullo? Lo invitamos a viajar mañana con Paulo y Barnabé en una misión en la isla de Chipre y Antioquía de Pisidia a través de la lectura del capítulo 13 con el pastor Ricardo Vázquez. Que Dios le bendiga en nombre de Jesús. Amén.